está al servicio de nosotros, de que Dios está para complacer nuestros deseos, nuestras inquietudes, para protegernos, pero no entendemos que realmente es al revés. Nosotros somos siervos de Dios, que Él, si Él nos bendice, nos ayuda, bueno, eso es muy provechoso, porque los esclavos de antes lo que recibían era alimento y vivienda, pues a nosotros se nos están dando grandes promesas espirituales, pero nosotros debemos entender que nosotros estamos para servir a Dios, ¿verdad? Como dice Romanos 12:1, que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional, pues. Entonces, esa palabra doulo, pues tiene ese significado. Nosotros dejamos de ser esclavos del pecado, ¿verdad? Y nos convertimos en esclavos de la justicia, o siervos del pecado y nos convertimos en siervos de la justicia. Eso, ¿no? Y gracias, hermanito. Esta servidumbre es una servidumbre que debe eh, provocar en nosotros, creo yo, eh, paz, tranquilidad. No tenemos, como usted estaba explicando, en aquellos tiempos la esclavitud, habían diferentes tipos de esclavitud, unos por pagar cuentas, deudas, qué sé yo, otros simplemente porque habían sido tomados a la fuerza por hombres y habían sido comercializados, porque literalmente había un comercio de esclavitud. De así mucha gente llegó desde África a Estados Unidos y a diferentes países. A China y en fin. Entonces, el ser siervo, ser un esclavo, en la condición nuestra, es un privilegio. Esa es la verdad. Porque a quien estamos sirviendo, pero que a la vez ese mismo ser a quien servimos nos sirve a nosotros. Y Cristo vino y tomó forma de siervo para favorecer nuestras almas. Entonces, esta servidumbre es una servidumbre que debemos ejercer con gratitud, con agradecimiento. Para mí es súper interesante eso. Otra palabra que tenía aquí dice llamado, hermano. Cuando dice llamado, estaba leyendo el, el comentario aquí de los diccionarios, dice invitado, hermano. En este caso, mire, el diccionario Strong dice de lo mismo que da un código, dice invitado, nombrado o específicamente santo, ¿ya? Eso es lo que dice, invocar, llamar. Fue invocado, fue llamado, fue invitado, ¿ya? Me gusta, ¿sabe por qué me gusta esa frase que fue invitado? Porque no hay una, no veo en ella una cuestión, una presión obligatoria, que el llamado uno lo oye y lo obedece o lo desobedece, ¿no es cierto? Depende, estoy pensando también en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versos 13 y 14, ¿no? Somos llamados por el Evangelio. Entonces, el llamado de Dios, Dios está llamando a todo el mundo, pero no todo el mundo quiere someterse. O sea, la invitación está abierta para todo el que quiera venir a Cristo, para todo el que quiera venir a Dios. Y Pablo fue invitado, creo yo. No, aunque uno puede ver en la, no sé si puede ver en el capítulo 9 del libro de los Hechos y en el capítulo 26 que el Señor lo había llamado para una función, para una tarea, para un trabajo que tenía que hacer. Y Pablo, yo creo que él decidió no por obligación, sino por la conveniencia espiritual, porque él creía en Dios, ¿no le parece? Tiene el micrófono apagado, hermanito. Pablo era un hombre con un corazón muy, o sea, dispuesto para Dios, pues. Yo Claro. diría que se parecía mucho a David, pues, aunque tal vez con más celo, pues, que David, pero eh, apenas Cristo lo llamó, hermano, se le presentó en el camino y le hizo llamado, él de una vez le dijo, ¿qué quiere, Señor? O sea, no.
no puso peros, no puso ninguna Objeción. objeción, sino que sencillamente recibió el llamado, pues. Y ese llamado, pues, es al que cumpliera una función, un propósito, a que llevara lo que la misión que se le estaba o se le iba a asignar, pues. Y es interesante porque, como usted dice, nosotros también todos somos llamados, no somos obligados. Generalmente las personas en el mundo, sobre todo las religiones protestantes, siempre están esperando que Dios los llame. Le predican el Evangelio, leen la Biblia, le anuncian las buenas nuevas y ellos dicen, no, es que todavía no he recibido el llamado, porque están pensando en un llamado milagroso, en alguna visión, se les va a presentar Cristo en un sueño. No, el llamado es muy simple. En el caso de Pablo, bueno, sí tuvo una experiencia sobrenatural, pues cuando se le presenta a Cristo en el camino, pues en una gran luz, pero, pero generalmente el llamado es muy sencillo, pues, eh, y el llamado es a cumplir una función. En este caso, pues como dice ahí, a ser apóstol. Y esa función de apóstol, pues indica que iba a tener un papel muy predominante y en todo lo que era el plan de Jesucristo. Eso no. Hermano, usted dice que Pablo tenía un corazón, ¿no es cierto? Dispuesto para Dios. Me recordé de los capítulo 7 verso 10 cuando dice que había dispuesto, preparado su corazón. Dice para inquirir la ley, para aplicarla a su vida y luego para enseñarla. Me parece que Pablo tenía esa tendencia también, ¿no? Y Correcto. creo que es la tendencia que deberíamos tener todos los cristianos. Ahora, usted dijo algo, Pablo no se negó. Él dice en el Hechos 26-19, por lo cual, los rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, ¿ya? Entonces, eso, no sé, pues, lo presenta de cuerpo entero, de la actitud. Sí, sí. Él fue un judío a carta cabal, un fariseo. Dice Fariseo. fariseo de fariseo, dice, ¿verdad? Ahí y luego, ahora viene a ser un cristiano de cristiano. O sea, a carta cabal también. Y yo creo que el llamado de Dios le cayó, pero como preciso. Porque él Sí, que. Sí, perdón, adelante. él quería servir a Dios, pues. O sea, todo lo que estaba haciendo, aunque fuese equivocado, lo estaba haciendo con una conciencia tranquila, porque pensaba que estaba honrando la ley, honrando a Dios. Pero cuando él ve esa visión y recibe ese llamado, entendió que no era el camino por donde debía ir, pues. Y recibió el llamado con mucha facilidad. Y nosotros también. Hermano, esto es muy interesante, la palabra doulo que acabamos de estudiar y el llamado, porque en el caso de nosotros somos llamados a ser siervos de Cristo. Y yo creo que no debemos dejar de recalcar el hecho de que como siervos nosotros estamos para servir al Señor. No es que vamos a morir con los años, y no vamos a recibir nada, sino que tenemos maravillosas promesas, pues. Entonces nosotros debemos recibir ese llamado, aceptarlo. No sé si mientras se cortó, se pudo leer 1 Corintios 7, hermano, 21. No, hermano, no. Es un buen, no, 21 al 23 son buenos, un buen versículo para, Bueno, leámoslo. para Leámoslo. A ver. tratar esto, pues. ¿Quién está por ahí, hermano Marisa? Está por ahí, ¿no? Si puede leer, Sí, hermano. por Primera de favor. Corintios 7:21, Sí, hermano. al 23. 7, del 21 al 23. Dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Eso, eso. Entonces,
Gracias. Aquí une llamado y esclavos o lo que es doulos. Entonces dice, fuiste llamado siendo esclavo, siervo, pero esclavo de los hombres. No te dé cuidado, no te preocupes por eso, pues. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo. Ahora, el punto que quiere resaltar es el 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Y qué juego de palabras, ¿no? O sea, el que era libre de los hombres, ahora es esclavo de Cristo. ¿Ok? Ahora, perdón, el que fue siendo llamado esclavo, ahora es libre en el Señor. ¿Libre de qué? Del pecado. Ahora, asimismo, el que fue llamado siendo libre, ahora es esclavo de Cristo. Y esto lo que nos ayuda a comprender es que, como dice el 23, por precio fuisteis comprados. Ya no nos pertenecemos, porque ese es el sentido de la palabra dolo o esclavo. Aunque nosotros nos unamos, recibamos el llamado y nos hagamos voluntariamente esclavos de Cristo, debemos entender que fuimos comprados por precio y que ya no nos pertenecemos, pues. Entonces, ese llamado implica a cumplir una misión. En el caso de Pablo fue a ser apóstol, enviado especial de Jesucristo para anunciar el Evangelio, ¿verdad? Para, como dice en Hechos 26, para abrir los ojos, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y aquí vemos el grado de deterioro que está la humanidad, pues, porque esa era la misión que él tenía. Entonces, el llamado ya nosotros lo recibimos por el Evangelio. Ahora, siempre nos está llamando la palabra a abandonar el pecado, a ser fieles, a poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Siempre, siempre la palabra nos está llamando, hermano. Siempre nos está llamando a que hagamos lo correcto, a que hagamos la voluntad de Dios. Nelson. Bien, gracias, hermanito. Muy, muy interesante no dejar pasar estas palabras que tienen un trasfondo muy, 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 digamos, grande para nosotros. La servidumbre en Cristo es algo que deberíamos ejercerlo con gozo. Quizás los esclavos, antiguamente los esclavos de los hombres, eran azotados, eran castigados, maltratados, no tenían dónde dormir, no tenían alimentación, eran exigidos, en fin, habían enfermedades, habían muchas cosas en su vida interior y exterior. Pero en la vida en Cristo es todo distinto, es todo diferente. Entonces, es como que dan ganas de ser esclavos, de ser siervos de Cristo, ¿no? Claro. Eh, Y sí, más por el premio, porque no es que uno va a servir sin ganar nada, o sea, realmente lo que nos están ofreciendo no hay nada en este mundo que se le equipare. correcto, correcto. Entonces, Entonces, perdón, hermano, no me explico cómo la gente, el mundo no quiere ser un siervo de Cristo. A veces tenemos gente en la iglesia que está oyendo por años y no quiere ser siervo de Cristo. No sé si les comenté que conocí a un señor en Guadalajara, hace muchos años atrás, todavía me acuerdo que era Bello González, y él me dice que hacía 17 años que él estaba yendo al local de la iglesia, miércoles y domingo, y no había obedecido, no había obedecido. Y esa vez cuando yo estaba allí, obedeció. Y dijo, perdón, dijo, yo pensé que con un poquito de pecado uno podía entrar al cielo, pero ahora me doy cuenta que Dios tiene cero aceptación del pecado. Y obedeció, se bautizó. No sé hasta cuándo y si todavía persevera o no. Pero hay gente que se resiste tanto a esta servidumbre y ama tanto la servidumbre al pecado. No, quizás, no sé, aquí tenemos personas también aquí en la iglesia que ya llevan años escuchando, 5 o 6 años, y ahí están. Y un día me dijo uno, a veces me dan ganas, dice, cuando hacen la invitación, a veces me dan ganas, pero después me resisto. ¿Será porque
me decía que tenía alguna cosa que le gustaba a él y que a lo mejor iba a tener que dejarla. Entiende la gente, ¿verdad? Pero esa cosa le hace daño no a esa persona, sino también a su familia. Entonces, no sé, ¿dónde está el pensamiento humano? Bueno, lindo estudiar estos detalles. Cuando dice, hermano, dice a ser llamado a ser apóstol, y estaba leyendo aquí también los diccionarios, y fíjese que hay un llamado a ser embajador, ser apóstol, ser un embajador. Y tenía aquí yo un texto de 2 Corintios, capítulo, me parece que es el capítulo 5, déjame ver aquí. Sí, el verso 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Los apóstoles eran embajadores, ¿ya? Y un embajador es una persona que representa al país, ¿no? En nuestra nación. Entonces, dice aquí dice delegado, específicamente embajador del Evangelio, oficialmente comisionado de Cristo, con poderes milagrosos, en este caso, el caso de Pedro, perdón, de Pablo también, y bueno, y Pedro, ¿ya? Entonces, enviado, un mensajero, enviar, dice, es el diccionario Strong, y otro dice, mensajero, embajador, misionero también, le pone el diccionario Tuyi, ¿ya? Y así, entonces, es un cargo tremendamente importante. Eh, Ejercer esa función es la representación de una nación. Y esta nación, eh, encabezada por Cristo, es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Él es el embajador, el que lleva el mensaje de Dios a través de esa palabra. Eh, Así hay varias cosas que dice, mensajeros especiales de Dios, dice, respecto al apostolado, al mensaje. Y eso, hermano. Sí, sí, básicamente es un enviado especial de Dios, ¿ok? ¿Sí? Un enviado especial de Dios para una misión necesaria, indispensable, valiosa, y era básicamente la salvación de los hombres, específicamente en el caso de los gentiles. Entonces, Dios lo había seleccionado para eso. Dios había determinado que él haría esa función, ese trabajo. Y eso es lo que significa, pues, un enviado especial de Dios. Él fue seleccionado, pues, o sea, después que Cristo ya había ascendido al cielo y todo eso, qué gran privilegio el de Pablo, ¿no? Que Cristo Oh, fue a buscarlo, hermano. O sea, Cristo fue el que fue a buscar a Pablo para que hiciera la obra de llevar el evangelio a todas partes, a los gentiles. Entonces, eh, hay algunos ejemplos en la palabra de muchos que fueron llamados desde antes de nacer, otros fueron llamados desde el vientre de su madre. Ahora, Pablo nos revela en Gálatas que él fue llamado desde el vientre de su madre. En Gálatas 1:15, Gálatas 1:15, él está hablando, él tuvo que dar mucha como referencia de sí mismo porque la mayoría a veces no lo querían aceptar como apóstol, pues y tuvo ese conflicto con varios cristianos pues, y varias iglesias. Entonces él hace aquí referencia a eso, dice el 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El 16 dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces dice, bueno, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, interesante, ¿no? O sea, Pablo entendía que ya Dios lo había destinado desde el vientre de su madre para ese trabajo. Y eso nos muestra, hermano, que a veces uno, el ser humano, anda todo perdido, haciendo cosas equivocadas, pero cuando llega el llamado,
uno lo acepta, el que quiere salvarse, ¿no? El que tiene un buen corazón para con Dios, eh, recibe el llamado y empieza a hacer la voluntad de Dios. Hay otros, como usted está explicando, que duran años y es porque todavía su corazón tiene problemas de incredulidad. Pero Pablo fue apartado por Dios, fue apartado por Cristo. Y qué gran privilegio tuvo ese apóstol, un privilegio maravilloso. Creo que también Jeremías o Ezequiel, no sé si fueron uno de los dos, que también fueron apartados del vientre de su madre, o antes inclusive uno de ellos. Eso, hermanos. Así es, hermanos. Hoy, la hora del remedio, pero no estoy tomando el remedio espiritual. Así que, disculpe que voy a parar esta cosa ya. Y me sigue. Bueno, entonces estamos hablando acerca de la persona de Pablo, que se declara siervo, que recibió la invitación de Dios, el llamado de Dios a ser apóstol, a ser el embajador, el mensajero. Dice también Pablo, hermano, en 1 Corintios 3, no sé si 3:9, dice que somos colaboradores. Él dice, él y ¿cuántos se llaman los apóstoles? Y en este caso Apolo, que con quien habían establecido la iglesia en Corinto, ¿no? Dice, Correcto. somos colaboradores de Dios. Ahora, un ejemplo, los cristianos no estamos recibiendo eh, este llamado, ¿ya? No estamos recibiendo el, esta comunicación directamente como lo hizo Pablo con Dios, con Cristo, pero sí a través de su palabra. Y no debemos convertirnos también nosotros en embajadores. ¿No debemos convertirnos también nosotros como cristianos en colaboradores de Dios, en predicar el Evangelio para que otros puedan ser salvos? Desde luego, hermano. Algunos, algunos ponen objeción porque dicen que los únicos embajadores de Dios fueron los apóstoles. Pero definitivamente nosotros somos los que representamos a Dios aquí en la tierra. ¿Ok? El cristiano que predica la palabra, el cristiano que anda por buen camino, porque ahorita todo el mundo se hace llamar cristiano, pero nosotros tenemos que ser colaboradores de Dios. Es lo que yo siempre le explico a los hermanos. Cristo no va a venir a predicar el evangelio a nadie. Cristo no va a venir a atender a los hermanos en dificultades. Para eso dejó a sus siervos, a los doulos que habemos en este mundo. Entonces, si somos enviados a predicar el evangelio, somos enviados a hablar de parte de Cristo, a confesar nuestra fe delante de los hombres. Entonces, si somos embajadores o no, bueno, de repente no es el punto, pero sí podemos llegar a decir que somos embajadores de Dios. No tenemos el rango de apóstol, pero si entendemos el significado de apóstol, que es un enviado especial, pues deberíamos entender que sí. O sea, somos enviados especiales para predicar el Evangelio, para llevar la luz de Dios en este mundo. Eso, hermano. Sí, yo creo que usted bien dijo, estamos en el rango de ¿cómo se llama? De Pablo, ¿no? No estamos en el rango de los apóstoles que el Señor llamó. Pero ¿cómo se puede seguir llevando el Evangelio si no hacemos el trabajo nosotros? No hay manera. ¿Cómo podemos ver la salvación aún de nuestra propia familia si no llevamos el mensaje nosotros, si no colaboramos allí? Algunos dicen que siervo inútil somos. Claro, somos inútiles cuando no trabajamos por la obra del Señor. Y peor, hermano, porque disculpe que lo interrumpe, Sí, adelante. pero Cristo dijo, después que hayáis hecho todo lo que se te mandó, decid siervo inútiles somos. Ahora, ¿cuánto más inútiles cuando no hacemos todo lo que nos mandaron? Sí. Y un mandamiento que es para todo cristiano, no es para algunos nomás. Entonces, Exacto. porque uno tiene que predicar con la conducta, con los modales, con las palabras, con todos los medios que Dios nos ha puesto al alcance para llevar el Evangelio. Porque Cristo no vino para salvarnos a nosotros solamente.
sino para todo el mundo, como ya sabemos de sobra el texto de Juan 3:16. Entonces, ¿a quién tiene Cristo hoy día? Somos, somos la voz de Cristo, somos los pies de Cristo para caminar a predicar, somos las manos de Cristo, somos los ojos de Cristo, somos, porque Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Así. Entonces tenemos que hacerlo. Bueno, no sé si nos estamos quedando mucho en esa parte, pero es interesante ir. Es que, disculpe hermano, es que hay, hay temas donde uno tiene que profundizar. Hay otros que no, que son muy simples, pero yo creo que el tema de lo que, de ser siervos, esclavos, el tema de ser enviados de Dios, el mismo tema ahora del Evangelio, son temas que hay que recalcar. ¿Y por qué será? Porque evidentemente, hermano, hoy en día se falla mucho en eso. Eh, los cristianos en muchas partes lo que andan es preocupados de sus propias vidas. Y no es que esté malo uno preocuparse por su vida, trabajar, cuidar a su familia, pero ya se convierte en algo negativo y dañino cuando descuidamos las cosas de Dios. Y eso es lo que está pasando. Así ¿Cuántos es. cristianos están hablando de Cristo? ¿Cuántos cristianos dicen, oye, voy a hablarle aunque sea al panadero, voy a hablarle al taxista, le voy a hablar a fulano, hoy voy a tocarle otra vez la puerta tal? No, a veces podemos pasar días y días y no le hablamos a nadie, ni siquiera a nuestros hijos porque ya le hemos hablado bastante y no quieren hacer caso. Entonces, ¿a quién le hablamos? Hermano, perdone, pero es que la gente no quiere oír, pues. ¿Mm? La gente no quiere escuchar. Bueno, Entonces, ¿cómo le vamos a estar hablando? no, Es pero lo que dicen es muchos que, cristianos. claro, es que ese no es el punto. El punto es que tenemos que predicar. Es que Pablo no sabía que lo iban a apedrear, lo iban a golpear, lo iban a querer matar. Eh, él sabía, pues, y lo mismo pasa con nosotros. Por eso dice que tenemos que estar preparados para recibir los vituperios de Cristo. Cristo vino a salvar a la gente. Que los iba a escuchar los judíos, no lo escucharon, hermano. Solamente un grupito pequeño fue que lo siguió al principio. Entonces tenemos ejemplos, o sea, no depende de si nos escuchan o no. Es nuestra obligación predicar el Evangelio. Así pasemos años y nadie nos escuche. Es nuestra Eh, responsabilidad. Correcto, de acuerdo. Yo, muchas veces aquí, yo le predico a mucha gente por ahí, pero algunos me miran y se ríen, como diciendo, mire las tonteras que dice. De verdad, sí, eso. Otra vez con el mismo tema. Sí, también, es cierto. Bueno, vamos avanzando entonces, en capítulo 1, verso 1, dice, apartado para el Evangelio de Dios. Dice la palabra excluido. Excluido, dice figurativamente, el límite, excluir, nombrar, separar, apartar, dice el diccionario, uno de los diccionarios, elegir. Dice, elegido entonces, apartado del mundo, del pecado, excluido de eso, dice, elegido para qué? Elegido para el Evangelio de Dios. Y Dios nos elige con su propio Evangelio, nos va eligiendo. Dice, eso es lo que me encanta ver los diccionarios porque así voy aprendiendo mucho. Esa es la verdad. Entonces, dice, separar para una determinada función. Así es. Eh, Eso es lo que dice ahí la palabra aforizo, ¿ya? Y cita varios textos bíblicos, separar en dos o más grupos, en fin. Pero dice, señalar mediante límites, ¿ya? Mediante separación de cristianos de los incrédulos. Y cita el texto de Hechos 19:9 cuando dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Ya? Bueno, eso entonces, excluidos, llamados para una función específica, y este Pablo fue llamado para eso. Él dice, y uno se puede recordar el capítulo 26 de los Hechos, verso 18 en adelante, cuando dice, llamado, aquí lo tenemos aquí, Hechos 26, aquí está cerquita. El verso, a ver, alguien que quiera leer para que participe algún hermano. ¿Hay alguien que quiera leer por ahí?
¿No? Nadie que no haya leído. Alguien que no haya leído. A ver, yo, hermano, Ya, hermanito. Ya, hermano Miguel. Del 26. 26, Mateo, perdón, Hechos 26, verso 16. Ya, hermano, ya voy. Verso 15 mejor, del 15 para abajo hasta el 18. Ya. Teniendo, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos Hermano, también. ¿Sí, ¿en hermano? cuál, está leyendo Hechos 26? Sí, Hechos 26, 16 o 15. 15. Ah, ya. 26, 15. Ay, disculpe, hermano. Ya, entonces dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, Hasta el 18. librándote de tu pueblo y de los gentiles y quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, perdón, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Muy bien. Gracias, hermano. Y luego él dice, por lo cual los reyes Agripa no fui rebelde a la misión celestial. Y aquí está el llamado especial. Cuando dice el texto apartado para el Evangelio, algún diccionario dice, a ver, aquí lo tiene, separado, excluido, dice tiempo oído, eso no es. Separar, apartar, dice, elegir, elegido para esa función fue Pablo, apartado para eso, ¿ya? Para llevar el Evangelio a quienes, a los gentiles. ¿Ya? No significa que no podía predicar a los judíos, pero sí, él tenía una función especial, ¿ya? Dice que fue designado para separar una determinada función. Y así, eso dice, ¿no? De separar, de la separación de cristianos de los incrédulos, y traduce, etc. Eso, hermano, para ir terminando con ese versículo, creo. Sí, ya estamos en la hora. Sí, o sea, de hecho Pablo le predicó a todo el mundo porque Sí. realmente él fue el único apóstol que enfrentó a los judíos, ¿no? A los judaizantes. Y Pablo se arrancó, Pedro se Hasta arrancó. Pedro llevó lo suyo por andar de hipócrita. Sí. Este, entonces, Pablo realmente fue un hombre comprometido y dedicado a la misión que se le dio, pues. Y bueno, nos sirve a nosotros de ejemplo. Él mismo dice que lo imitemos a él como él imita a Cristo. Entonces, eso, hermano, realmente hemos sido llamados como lo fue Pablo. Tenemos una misión que cumplir y debemos llevarla adelante. Cuando hablaba de apartado, me acordaba de la palabra santo, hermano, También lo que, sale. que es un apartado, que es apartado para Dios para cumplir cosas consagrados, cosas santas, cosas que tienen que ver con Dios. Y predicar el Evangelio es una de ellas. Eso, hermano. Ok, dejamos hasta aquí, hermanito. Sí, sí. Ya. Hermano Jaime, buenas noches. Le entregamos el micrófono.